Eh, el día de hoy, el sermón tenía que seguir con la serie que estábamos hablando, que era Destino y Moralidad, ¿cierto? Pero quise hacer un stop por lo que está pasando o lo que estamos viviendo muchas personas de Iglesia de Fe, que estamos siendo probados, ¿cierto? Estamos siendo probados, de alguna manera u otra estamos siendo probados. Y el sermón de hoy tiene que ver con eso. Y el título, que es importante para que podamos entender de qué vamos a hablar el día de hoy, es una pregunta. Una pregunta. Yo creo que esta pregunta, cada uno de nosotros la hemos hecho. ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Se la ha hecho usted? ¿Por qué a mí y no al otro? ¿O por qué siempre a mí me pasan las cosas difíciles? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Y espero que en este sermón Dios hable a su corazón así como habló al mío, como el Señor me ministró a mí mientras leía los versos y preparaba este sermón. Entonces, esa pregunta o esta pregunta sobre por qué Dios nos prueba es una pregunta válida, ¿cierto? Y quizás si usted se pone a pensar, de fácil respuesta, pero lo difícil es entender y vivir la prueba. ¿Sí? Podemos entender lo que la Biblia dice de las pruebas, pero vivirla es difícil. Porque siempre pensamos que la prueba es injusta, a veces se hace demasiado larga, a veces no entiendo el significado de la prueba, ¿sí? A veces la prueba se transforma en algo desesperante, algo que no termina, algo que no acaba. La prueba muchas veces te hace mirar hacia el lado y miras para el lado o miramos para el lado que nosotros creemos que la persona que está a mi lado nunca ha pasado una prueba. O en nuestra percepción, de nuestros ojos físicos, vemos que esa persona nunca ha estado en una prueba. Y te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O por qué siempre a mí? No alcanzo a salir de una y ya estoy en otra. ¿Se lo ha preguntado usted? El libro de Santiago nos da un poco de luz sobre por qué Dios nos hace transitar, nos hace pasar por esta prueba. Mire, Santiago 1, versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Patricia, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Hemos estado orando mucho por ti y qué bueno que Dios te permita estar aquí en esta mañana. Bienvenida a la casa del Señor, amén. Paciencia es lo que no tenemos muchas veces. Somos impacientes, ¿o no? ¿Está de acuerdo conmigo? No siempre, pero muchas de las veces somos impacientes. Entonces Dios, veamos a Dios en su omnisciencia. A través de esta prueba, dice Santiago, quiere perfeccionarnos. Y Dios usa la herramienta de la prueba para perfeccionar nuestra vida. Gracias, Santiago. Usa la prueba para perfeccionar nuestra vida. Como la gran mayoría sabe, por muchos meses he padecido con mi voz. He cantado desde pequeño, siempre cuando aprendí a tocar guitarra, nunca más la dejé de tocar. Me gusta elevar alabanza. Dirigí el coro aquí antes que tuviera el pastor Camilo por 12 años. Cantaba, adoraba, me encantaba. Pero ahora me cuesta cantar. Trato disimuladamente de llegar al tono que llegaba antes, así que no me escuche mi esposa, porque se molesta. Me dice: cuidado, cuida tu voz. Y no llego, no puedo llegar. He tratado de estar en silencio para ver si esto se sana, pero Dios no lo ha hecho. Y sabe que el día miércoles escuchaba el diagnóstico del doctor. Un pólipo en la cuerda vocal, hay que operar. El doc me dice y me da una lista de las cosas que pueden pasar en la operación y me dice: firme aquí.
como desligándose de lo que puede pasar en la operación. Entonces, en mi mente humana, aunque soy pastor, siento igual que usted. Yo digo, Señor bendito, ¿por qué has permitido que yo pase por esto? Y me hice esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque cuando uno está en la prueba se hace estas preguntas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Y regularmente en el proceso, en el procesamiento de la información, le sacamos la lista al Señor, una lista que tenemos guardada, y le decimos, Señor, ¿por qué a mí si yo hago buenas cosas? Si yo soy bueno, si yo no molesto a nadie. ¿Por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué a mí, Señor, en mi caso, yo te canto y es mi pasión en lo que me mueve la alabanza? ¿Por qué a mí, Señor, si yo predico por tantos años? ¿Por qué a mí? Señor, tú sabes, ahí estaba en el cuarto del doctor, Señor, tú sabes que mi voz es la herramienta que tú mismo me diste para predicar tu evangelio. ¿Por qué a mí? Y esto me hacía reflexionar, y por eso hice este cambio del sermón que tenía que predicar el día de hoy. Creo que muchos de los que estamos sentados acá o están sentados acá hemos hecho esa pregunta, ¿por qué a mí? Y la respuesta que el Señor me dio a mí es la que quiero compartir con ustedes, porque sé que también les servirá, y el Señor los ministrará a través de esta palabra como Él me ministró a mí. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4:12. ¿Qué dice? ¿Qué dice María Elena? Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Señor, en esta mañana oro para que tú puedas tocar nuestros corazones, Señor, y puedas ministrar nuestra vida. Y si algún hermano, alguna familia, algún amigo que ha llegado por primera vez está en la prueba, que esta palabra pueda llegar y penetrar su corazón, así como lo hizo con el mío, y pueda ministrarlos en esta mañana. Y en esta mañana, a pesar de la prueba, podamos levantar nuestras manos y decir al Señor gracias. Decirle, Señor, gracias. Aunque mis ojos no lo vean ahora, sé que tú estás trabajando en mi vida. Y sé que sacaré algo bueno de esta prueba. Y sé que Dios me bendecirá y yo seré testimonio para otro. Señor, que esta palabra penetre cada corazón. Ministranos, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Toca nuestros corazones en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Pedro? No se sorprendan por las pruebas que han de venir. Esto nos dice que debemos estar preparados para las pruebas que vendrán. Cuando las cosas en el ministerio están bien, yo hablo con mi esposa Marisol, que le mando un besito, que ya pronto estará de vuelta, y comenzamos a disfrutar, la iglesia comienza a crecer, y hablamos con mi esposa y decimos, ¿por dónde va a venir? ¿Por dónde va a venir la prueba? ¿O por dónde seremos probados en el ministerio?
Porque a través de la prueba Dios manifiesta su autoridad y su poder, que no es por los pastores, sino es por su gracia, que fluye en medio de la iglesia. Por eso hay un crecimiento, porque Dios se está moviendo en su iglesia. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de la prueba? Es que nunca se está preparado para la prueba. Que sabemos que vendrá, como dice Pedro, pero no sabemos de dónde vendrá ni qué afectará. En mi caso nunca pensé que mi voz sería afectada. La usé y la mal usé también por muchos años. Yo sé, como dice la Biblia, les voy a compartir un versículo, que todo proviene de Dios. En Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él proviene todo. En el libro de Job, en el capítulo 2, Job hace un razonamiento a lo que está viviendo, y él dice en su versículo 10 del capítulo 2, dice: como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. ¿Sabe? Job estaba tratando de entender la prueba. No sabía lo que estaba pasando, pero él se dejaba llevar por el poder y la palabra de Dios establecida para él. Aunque en el libro completo vemos sus dudas, pero al final vemos que Dios le muestra y le dice por qué de la prueba. El problema era él, ¿cierto? También sé que en el caso de mi voz debí cuidar el instrumento que Dios me dio, y no lo hice. Cantaba con toda mi fuerza, después soltaba la guitarra y me ponía a predicar con toda la pasión. Por muchos años no cuidé el instrumento que Dios me dio. Entonces yo razonaba y decía: bueno, tal vez en mi caso es la consecuencia del mal uso de mi voz y no es una prueba en sí. Y pensaba que a veces yo creo que es una prueba, pero muchas veces es lo que nosotros mismos provocamos, ¿sí? Es la consecuencia de mis propios errores que me llevan a estar en una prueba, ¿sí? Y yo veía y trataba de hacer la diferencia entre prueba y consecuencia. Entonces en este punto yo le pedía discernimiento a Dios. Ayúdame a entender, Dios, si estoy en una prueba o estoy en una consecuencia de mi propio mal uso de mi voz. Quizás estás en una prueba por la consecuencia de tus malas decisiones, y es una consecuencia de esa mala decisión, y debemos discernir si la prueba viene de Dios o es una consecuencia de mi error, es una consecuencia de mi pecado, o es una consecuencia de no hacer bien las cosas. Pero sabe, la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, en que puede que sea prueba que viene directamente de Dios, o puede que sea una consecuencia de mis malas acciones, de mis malas decisiones. En los dos casos Dios nos acompaña. Dios nos acompaña, y esa es la bendición que nosotros podemos tener. Si en esta mañana, amado, estás en una prueba o es la consecuencia de tus decisiones, ten la seguridad de que Dios está ahí, de que Dios te abraza, no importa si has cometido un error. Él nos quiere enseñar en esta mañana a descansar en Él, a creer más en Él, a caminar más tomado de su mano, a escucharlo a Él más que quizás un consejo bien o
de buena intención de un amigo, debemos escuchar el consejo de su palabra y creer que en la prueba o en la consecuencia Dios se manifestará con poder en nuestra vida y se glorificará. Y se glorificará en nuestras vidas y los demás verán que Dios es real y que Él es poderoso, aunque en este momento yo no lo vea. Aunque yo tenga que pasar por el hospital y tenga que pasar por una cirugía que no quiero, yo sé que Dios tomará la mano de los doctores y se glorificará en mí. Y yo podré decir: Jehová es mi Señor, aunque en este momento esté llorando por dentro. Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es mi Rey. Él es soberano. Él es todopoderoso. Aleluya. Sé a dónde acudir. Sé a dónde ir. A mi Dios, a mi Señor. Gloria a Dios. Consecuencia, prueba. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque la consecuencia de mi error termina en una prueba, Isaías nos anima a reflexionar en el amor de Dios reflejado en medio de la prueba. Wow. Jesús dijo en Mateo 28:20: y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, mire lo que dice Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe cuál es la bendición cuando estás en la prueba? Es que Dios acompaña a sus hijos siempre en la prueba. Yo no sé cuál prueba estás pasando. Algunas las sé. Pero en esta mañana Dios te está diciendo a ti, amado, directamente al corazón: tranquilo, voy a permitir que pases por ahí. Te voy a cuidar, aunque mi deseo no era que fueras por ahí, pero yo estoy contigo. Si yo les preguntara en esta mañana ¿cuántos están sufriendo alguna prueba? Obviamente la gran mayoría levantaríamos la mano. ¿Cuántos están pasando alguna prueba? Wow. Este mensaje es para usted. Primera de Pedro 4:12 nos está diciendo que debemos esperar las pruebas vendrán. Esto no es extraño para nosotros. Se deben esperar, en algún momento llegarán. Son parte de la voluntad de Dios cuando la prueba viene de parte de Dios. No son advertencias de que estamos desobedeciéndole. Son las herramientas que Dios usa para perfeccionar a sus hijos. Amén. Primera de Pedro 4, 13 y 14 nos dice que debemos gozarnos en las pruebas. ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a gozar de la prueba que estoy pasando? Humanamente es algo que no se entiende. El verso 13 dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, iglesia, Jesús es glorificado. Amén. Gozaos en las pruebas. Tranquilidad en las pruebas,
porque es ahí donde nosotros aprenderemos a caminar nuestra vida y a enfrentar los problemas que se nos vienen cada día. Es ahí donde nosotros podemos pararnos y enseñar a nuestros hijos a tener fe de que Dios puede cambiar la situación. Y si no la cambia ahora, la cambiará cuando Él quiera cambiarla. Pero yo sé que de este punto a este punto yo no camino solo, sino que camino con el Señor, camino tomado de su mano. Él me habla a través de su palabra. Él me guía a través de su palabra. A través de su palabra yo encuentro la paz, el gozo, la alegría, la fuerza para caminar. Aunque me quedara sin voz, Señor, por favor, no, yo te serviría de alguna manera. Señor bendito de la gloria. Aleluya. Debemos participar del sufrimiento de Jesús. Filipenses 1:9 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo? Que como seguidores de Jesús seremos probados. Y esto es importante. Debemos entender que por la causa de Jesús seremos probados. En nuestra fe será probada. En nuestra perseverancia, a ver si somos perseverantes en el crecimiento, en la madurez, en ser discípulos de Jesús. Seremos probados en nuestro amor por Él, por el amor hacia Dios y el amor hacia mi prójimo. Seremos probados. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aleluya. Ese es el propósito de la prueba: parecernos cada día más a Jesús, a nuestro Señor. El sufrimiento que vivimos es la antesala, amado, de la gloria que tú y yo disfrutaremos cuando estemos frente a Jesús y Él nos diga: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, aleluya. Son promesas para su iglesia, son promesas para ti y para mí, que nuestro Señor Jesús está viendo todo lo que nosotros pasamos y soportamos por el Evangelio de Jesús. La antesala de su gloria. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego le pusieron en el horno de fuego, tenían fe que Dios los libraría del horno de fuego. Además de librarlo, Él estuvo con ellos. Qué lindo. Cuando yo pensaba en esto, ellos estaban ahí, ellos tenían la fe de que Dios haría algo, y si no hacía nada, gloria a Dios, dijeron ellos. Pero además de darles salvación, Él estaba al lado de ellos. Daniel 3:14 dice: habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. El versículo 18 de Daniel 3 dice: si no sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El versículo 24 de Daniel 3 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses.
no estaban solos. Ese rey incircunciso vivió a uno igual a los dioses. Dios está con nosotros. Él está a nuestro alrededor. Me encanta el versículo 17 de Daniel 3. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Él nos librará. Él nos librará. Ese principio está ahí en la Biblia para nosotros, sus hijos. Él nos acompañará y Él nos librará. Dios pudo librarlos de entrar en el fuego, pero los dejó pasar por el fuego para mostrar su gloria a ese rey. Dios permite que pasemos por la prueba para mostrar su gloria a través de nosotros a las personas que nos rodean. Él se glorificará en nuestras vidas, amados. Podremos levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque en la prueba tú estuviste conmigo. Amén. Por eso al principio hice la distinción entre prueba y consecuencia. En las dos Dios nos acompaña. Pero sabe que la prueba es diferente que la consecuencia, porque la prueba trae bendición. La consecuencia trae tristeza muchas de las veces. La consecuencia trae dificultad, ¿cierto? En la vida y hacia los demás. Pero la prueba trae bendición. ¿Sabe? Segundo, no debemos avergonzarnos en las pruebas. Primera de Pedro 4, 15, 16. Dice de esta manera el apóstol: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué a mí? Porque Dios quiere glorificarse en mí. Estuve hablando con un hermano el día de ayer y ha pasado algunos tiempos de ansiedad. Yo estuve en la ansiedad, la iglesia lo sabe, crisis de pánico, y eso me avergonzaba. Yo como pastor, ¿cómo puedo pasar por ahí? ¿Cómo puedo sentirme tan agobiado si soy pastor y conozco tu palabra? Yo le he contado a los hermanos, yo tomaba la guitarra, tomaba la Biblia, me paseaba por mi casa, iba al Weimar, hacía guerra espiritual y no se pasaba. Salía corriendo, iba a Walmart cuando estaba abierto toda la noche, tomaba mi Biblia y me sentaba y predicaba al guardia, y ahí se me pasaba la ansiedad y me volvía para mi casita. Y yo decía en el proceso: Señor, ¿por qué o para qué estoy pasando esto? Si yo soy pastor, muchas veces estaba predicando y tenía ansiedad y me costaba respirar. Y Señor, ayúdame a poder terminar y que los hermanos no se den cuenta que me falta el aire. Pero sabe, en el proceso Dios me hizo aprender y me hizo: no te avergüences de eso, porque vas a entender al que está pasando por ahí. Porque muchas veces te dicen cuando estás en ansiedad, eso está en tu mente, no le prestes atención, toma una bolsa y comienza a soplarla y se te va a terminar. Y no es así, es algo físico, es algo químico. Entonces yo aprendí a poder enfrentar a esto, y en algún momento me avergoncé porque mis hijos me veían y yo decía: ¿qué le estoy mostrando a mis hijos? Estoy saliendo corriendo para el hospital en vez de ir a Cristo. Y bueno, en el proceso me sentí avergonzado, pero cuando Dios sanó y terminó esa condición en mí, yo puedo decir que Jesús permitió que yo pasara por ese tránsito para yo entender al que se sienta frente a mí y me dice: sabe, estoy pasando por esto. Y yo le puedo decir: yo pasé por ese desierto y pude pasarlo, y puedo entenderte y puedo decirte que Cristo está en tus crisis de pánico, de ansiedad, y que hay salida. No son las pastillas, es Jesús el que permitió que yo saliera de eso. En algún momento me avergoncé, pero ahora me siento feliz porque Cristo me acompañó en ese desierto. Aleluya, aleluya.
Uno siempre trata de esconder sus debilidades. Pero yo estoy siendo sincero para que usted entienda que Jesús está en nuestras debilidades y Él nunca lo avergonzará. Sabe que la ley romana exigía que cada ciudadano jurara lealtad al emperador en el tiempo de la iglesia primitiva. Una vez al año el ciudadano echaba un puñado de incienso en el altar apropiado y decía: César es el Señor. Pero el cristiano confesaba que Jesucristo era su Señor. Los creyentes rehusaban inclinarse ante César. Algunas veces el oficial romano escribía el nombre de Cristo en la tierra o en la pared y le pedía al cristiano que escupiera sobre el nombre de Jesús. Si el cristiano se negaba, lo arrestaban, juzgaban y tal vez lo mataban. No se avergonzaban de Jesús, aunque estaban en la prueba. Quizás hubiera sido fácil para ellos negarlo, pero ellos estaban fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando enfrentemos la prueba, enfrentémosla creyendo que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos da el poder para enfrentar la prueba. ¿Sabe? Debemos ser testigos de la prueba. Por eso Dios permite las pruebas. Además, para que nosotros seamos testigos hacia los demás de las pruebas, que podemos pasarlas y derrotarlas. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿qué vemos en este versículo? Dos propósitos de la prueba. Primero, dar buen fruto. Dar buen fruto. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La prueba trae fruto. ¿Fruto de qué? De paciencia, quizás, que no la teníamos. Fruto para poder expresar con mi voz, con mis palabras a otro lo que yo estoy viviendo. El fruto de acercarme mucho más a Jesús. Ese es el fruto que nosotros tenemos a través de la prueba. Primero, dar buen fruto. Segundo, para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer nuestra fe. En la prueba, nuestra fe a veces se debilita, ¿cierto? Regularmente, ¿qué decimos? Desde que me bauticé, desde que estoy viniendo a la iglesia, vinieron todos los problemas. Así que no voy a volver a la iglesia. ¿Para qué estoy yendo a la iglesia si tengo tantos problemas como las demás personas? ¿Para qué estoy sacrificándome? ¿Para qué me estoy levantando el domingo temprano, pudiéndome descansar de una semana dura que tuve? Sí, a veces pensamos así, pero la intención de la prueba es fortalecer nuestra fe. Primera de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Somos probados como el oro en el crisol. El oro, una piedra preciosa que tiene mucho valor, pero que viene revuelta con tierra, con tanta cosa. Y hay muchos procesos para llegar a la pepita de oro que usted puede ver en la televisión. ¿Sí? Hay muchos procesos. Para Dios nosotros somos oro, pero en el proceso Dios tiene que quitarnos, arrancar, sacar todo lo que no le gusta de nosotros. Toda vanidad, toda cosa humana. ¿Sí? Todo pecado, toda carnalidad tiene que salir de nosotros, y Dios se encarga a través de la prueba para limpiar y que nosotros podamos ser esa pepita de oro que Dios quiere que seamos. En el proceso nos va a doler. ¿Duele o no? Duele. Pero el producto final es el que ve Dios.
la pepita de oro, ¿cierto? Finalmente, encomiéndate al Señor, amado. Encomiéndate a Dios. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendémonos al Señor. Aquellos que han sufrido verdaderamente saben lo que es comprometerse y encomendarse a Dios. El apóstol Pablo habló sobre este tema y le escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 12. Por lo cual, le dice Pablo a Timoteo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya. Qué hermoso. Mi depósito puede traducirse, amado, mi depósito puede traducirse como lo que le he confiado, como lo que le he confiado al Señor. El significado más profundo de lo que Pablo está diciendo es: yo vine a Cristo y simplemente le encomendé todo a Él. Todo. No es algo, no es una parte, es todo. Toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra familia, se la encomendamos a Él. A Él. Filipenses 3:7 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Qué increíble, amado. Así que todo aquello lo cual Él había dado tanto valor, para Él es pérdida. Y nos referimos a todos sus privilegios que el apóstol tenía, de haber nacido y ser romano, privilegios sociales, era de la alta alcurnia, privilegios religiosos, era un gran maestro de la palabra. Para todo lo que Él tenía, no era nada para el Señor. Todo eso que Él tenía se convirtió en una carga, en un verdadero desperdicio, en lo cual ya no volvería a confiar el apóstol. A partir de su conversión, todo lo que tenía, todo lo que había vivido antes, solo se lo confiaría a Jesús. A Jesús. Aleluya. El apóstol Pedro también dijo: de modo de los que padecen encomienden sus almas al fiel Creador. Y aquí hay una pregunta, ya estamos terminando, para usted. Yo me la respondí ya. ¿Usted ha confiado realmente en el Señor? ¿Ha golpeado esa puerta o ha ido a golpear otras puertas para recibir la ayuda que necesita? ¿Ha ido primero a Él o ha golpeado otras puertas? ¿Confía completamente de que Dios lo ayudará? Cuando me dieron el diagnóstico y la operación que tenían que hacer, lo segundo que me dieron era lo que tenía que pagar. Me dolió más la garganta cuando vi el precio. No tenemos seguro, ¿qué hacemos? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Me llega la cuenta y después me llama una persona del PAT. ¿Cuántos han ido al PAT? Es una ayuda. Y me dice: hay una operación, llene estos papeles, los vamos a mandar y esperemos que haya ayuda. Bueno, en el nombre del Señor mandamos esos papeles para que el Señor muestre su amor. Debemos confiar en el Señor. Si estás en una situación donde dices no hay salida, confía en el Señor, que Él dará la salida. Él siempre responde. A veces no nos gusta lo que nos responde, pero Él responde.
A veces somos como niños mimados que queremos que Dios nos responda ahora, y lo que yo pedí que lo responda ahora y afirmativamente como yo quiero. Pero Él muchas veces se toma el tiempo y Él tiene la autoridad de decir sí o no. Pero Él siempre responde. Tenga esa paz, tenga esa tranquilidad, amado, que si usted está pasando una prueba, Dios responderá. Afirmativamente o negativamente, pero Él responderá, porque su voluntad es perfecta y no añade tristeza. Él es omnisciente. Él sabe, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él responderá. Pero como nos ama tanto, yo sé que Él responderá para bien, para traer paz. Sabe que en estos procesos Dios manifiesta su amor a nuestro favor. De alguna manera su mano de poder se deja ver en nuestras vidas. Escuché a un pastor mientras estudiaba esto, y él dijo, y me pareció interesante: esto no es mío, no hagas casas en el desierto, porque el desierto es solamente de paso. No te acomodes. Jesús solo estuvo 40 días con sus noches en el desierto, siendo tentado y probado, pero venció. No te acomodes a la prueba, no te acomodes, no hagas casita en el desierto, porque el desierto solo es de paso. Confía de que llegarás al otro lado, donde fluye la leche y la miel, a la tierra que Dios ha prometido para sus hijos. Quizás no es aquí, quizás nunca seremos millonarios, pero estamos sembrando allá, en el lugar perfecto. Quizás aquí siempre estaremos en dificultades, siempre nos faltará, pero estamos guardando allá, donde la polilla no corroe, donde la maldad no llega, allá con nuestro Señor, con nuestro Salvador. No hagas casa en el desierto, no te acomodes. Son días de prueba para algunos, y conozco algunos testimonios. Son días de prueba. Confía en el Señor. Él está en autoridad de todo. Finalmente, entonces, podemos contestar la pregunta del título de este sermón: ¿por qué Dios nos prueba? La respuesta es simple. Después de leer todos estos versículos y este razonamiento, es porque Él nos ama. Nuestros hijos, cuando éramos hijos, los pequeños, niños, jóvenes, no entendíamos el sí y el no del papá. Y cuando nos hacemos grandes, entendemos que el papá y la mamá nos dicen no por nuestro bien. Porque nuestros padres nos aman. Él nos ama y quiere que seamos mejores. Para Dios, usted y yo somos oro. Somos probados como ese material. Para sacar lo mejor de ese material, Dios quiere sacar lo mejor de ti y de mí. Y yo te aseguro que enfrentarás la prueba que viene más adelante de otra manera, cuando aprendemos. Primera de Pedro 1:7, el último versículo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y sabe que al final de la prueba podremos decir, como el apóstol escribió en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo entiendo esto, hay una sonrisa. Y no esa sonrisa del payaso que ríe sufriendo por dentro. No, es una sonrisa sincera de saber que estamos en las manos de nuestro Salvador.
y que Él está preocupado por nosotros. Póngase.